Saludamos a todos los hermanos de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago, capítulo 4. Estamos avanzando sobre este magnífico libro que nos habla acerca de, podríamos decir, las evidencias de la fe verdadera. Si yo tuviera que ponerle un título al libro, las evidencias de una fe verdadera, ¿no? Santiago. Llegando al capítulo 4, vemos, y es muy interesante porque en estos versículos primeros del capítulo 4, Santiago nos va a hablar de los tres grandes enemigos del cristiano. Increíblemente, nos va a hablar de los tres enemigos del cristiano. El primer enemigo del cristiano se llama la pasión de la carne. ¿Qué les parece? La pasión de la carne nos habla de esa naturaleza adámica que heredamos de nuestros primeros padres, esa naturaleza caída, llamada carne, llamada concupiscencia, y es el pecado que mora en nosotros. Y nos dice Santiago, justamente una pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? ¿Observaron? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Justamente ese es el origen de las guerras. Cuando hablamos de guerra, habla de peleas privadas que se armaban entre los creyentes, y también hablaba de los conflictos. Y justamente nos está hablando de que todo se origina de nuestras pasiones, Hemos hablado entonces de esa pasión de la carne, el primer enemigo. Ahora, cuando uno se deja dominar por la pasión de la carne, nos dice el versículo 2, esto es lo que estaba pasando, entre el grupo a los cuales se dirige Santiago. Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Qué tremendo, porque cuando uno lo maneja la pasión y no nos maneja el espíritu, no nos guía el espíritu, es tremendo, porque esa pasión te va a ir llevando a la destrucción. Uno quiere codiciar, pone un deseo fijo sobre lo que tiene el otro, y ese deseo y esa codicia te puede llevar al homicidio. Como vimos el caso del ejemplo que dimos el domingo pasado de el rey Acab. ¿Se acuerdan que quería tener la viña de Nabot? No se la quiso vender porque no era permitido por ley, era la herencia de su familia, y Jezabel urdió un plan perverso para acusarlo de blasfemia contra Dios y acusación contra el rey, y lo mataron a pedradas y se quedó con la viña, cometiendo homicidio. Tremendo, ¿no? Dice: codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Versículo 2. Sois envidiosos. ¿Qué les parece la envidia? La envidia es cuando me molesta sobremanera lo que vos posees. La codicia es querer tener lo que vos posees, pero la envidia es molestarme lo que vos tenés. Eso es envidia. Esa es la diferencia entre codicia y envidia. Y ellos estaban siendo dominados por estos pecados. Nos dice la palabra: codiciáis y no tenéis, cometéis homicidio, sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerra. Y fíjense cómo termina: no tenéis porque no pedís. Otra de las cosas a las cuales nos lleva
las pasiones de la carne, hermanos queridos, cuando nos dejamos manejar por ellas, es que nuestra vida va a carecer de algo fundamental que todo cristiano necesita, que es la oración. ¿Cuál es la manera como un cristiano puede tener las cosas que quiere poseer? ¿Ven? La manera correcta, la manera bíblica, es pedir, orar. Y a la carne no le gusta pedir, no le gusta orar, no le gusta depender de Dios, no le gusta humillarse. Y eso es una característica. Cuando nosotros no estamos siendo guiados por el Espíritu, seguramente no oramos nunca prácticamente. Entonces, Santiago lo va a instar y a decirles que ustedes, por dejarse manejar por la carne, están siendo inhabilitados para la oración. Inhabilitados para la oración. ¿Saben el poder que tiene la oración? Verdaderamente es como yo me dirijo al Padre y como yo le pido al Padre todo lo que necesito. Él es el Padre proveedor. Necesito ropa, el Padre. Necesito alimento, el Padre. Necesito un trabajo, el Padre. Necesito una pareja, el Padre. Cualquier cosa que pueda necesitar un cristiano, el medio legítimo para conseguirlo es pedirle eso que queremos a Dios. Entonces, cuando uno es manejado por la carne, está inhabilitado para la oración, porque dice, ustedes no tienen, capítulo 4, versículo 2, porque no piden, no pedís. ¿Observaron? No estaban pidiendo, estaban codiciando, estaban envidiando lo que tenía el otro. No estaban pidiendo. Observen cómo Jesús nos invita en Juan 16, 24, cuando estuvo en la tierra con sus discípulos. Salud. Juan 16, 24. Claro, mientras los discípulos estaban con Jesús, que era Dios hecho carne, ellos le pedían a Jesús. Pero Jesús le va a enseñar cómo ellos pueden aprender, porque después Jesús se iba a ir. Iba a morir en la cruz, iba a ser sepultado, iba a resucitar, iba a andar 40 días por la tierra y después iba a ascender a la gloria, donde está sentado a la diestra del Padre. Y le dice, fíjense el desafío de Jesús, los invita, en Juan 16, 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Miren lo que dice Jesús, la invitación. Hasta ahora, le dice a los discípulos, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. ¿Te falta algo? Pedid. Porque el Señor enseñó a los discípulos y por ende a nosotros, y también en Mateo 7:7, observen los desafíos. Y la oración es una evidencia de humildad y dependencia. La oración en la vida de un cristiano es una señal de humildad y dependencia. Y dice Mateo 7:7, pedid y se os dará. Observen, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¡Qué desafío! ¡Qué promesa nos hace Jesús! Pero ellos, porque estaban manejados por la carne, estaban inhabilitados en la oración, que era la manera de pedirle a Dios lo que tú necesitas. Necesitas salud, necesitas lo que tú necesites, cualquier cosa, la oración
es la manera, la forma como Dios nos responde. Volviendo a Santiago, no solamente ellos estaban inhabilitados para la oración, porque él dice en el versículo 2 al final, no tenéis. ¿Sabe por qué no tienen? Porque no piden. Porque no piden. Pero no solamente estaban inhabilitados para la oración, porque algunos oraban. Pero fíjate cómo era la oración que hacían. Versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, propósitos egoístas, para gastarlo en vuestros placeres. Claro, cuando se largaban a orar, ¿qué pedían? Egoístamente, para satisfacer sus placeres. Claro, cuando uno ora con malos propósitos, egoístas, Dios no te va a responder. No es que Dios cumple nuestros caprichos, sino que Él va a responder y va a suplir nuestras necesidades. Y cuando nosotros oramos, tenemos el manual de instrucción, que es la palabra, para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Yo digo, Señor, dame un Mercedes-Benz 500E. ¿Para qué? Para hacer alarde, para hacer facha en el barrio. ¿Entienden? ¿Vos pensás que Dios me va a dar el Mercedes? ¿Qué te parece? Porque es para el placer, es para un deseo egoísta. No está entonces Dios respondiendo cuando nosotros pedimos de esa forma, con malos propósitos. Él responde cuando pedimos conforme a su voluntad. Observe lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. El apóstol Juan nos dice en 1 Juan 5:14, observen, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, observen, conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo puedo pedirle a Dios cualquier cosa, pero cualquier cosa, ¿en qué contexto? Cualquier cosa de acuerdo a su voluntad. ¿Se entiende? No de acuerdo a mi voluntad, no de acuerdo a mi egoísmo, no para gastarlo en mis placeres, porque ellos estaban, primero muchos no oraban y otros que oraban no recibían porque pedían para gastarlo en vuestros placeres. Entonces Juan nos dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Observaron? 1 Juan 5:15. Yo debo orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Para eso tengo que conocer la palabra de Dios. Yo por ahí estoy diciendo, uy, jugué un numerito de la lotería y estoy orando a ver que lo pueda sacar. ¿Qué te parece, Pri? ¿Será que Dios me va a responder? Te pido que gane Argentina al Mundial. Vamos, vamos todavía. Y el otro equipo donde están los creyentes también va a pedir lo mismo. ¿Y qué hace Dios? ¿Ven? Son cosas carnales, son cosas de la pasión, de la carne. Son cosas que no están de acuerdo a su voluntad. Y eso era la motivación de algunos. Y volviendo a Santiago capítulo 4, versículo 3, había un grupo que no oraba, inhabilitado. Pero había otro grupo que su oración era infructuosa, sin resultado. Cuando uno pide conforme a los placeres que uno quiere para su propio egoísmo, se garantiza que esa oración será infructuosa.
Dios no va a responder, porque está movido por el egoísmo, la pasión de la carne. Muchas veces uno no va a orar, no va a pedir a Dios, pero muchas veces va a pedir con malos propósitos, con egoísmo, y tampoco va a Dios a responder. Dice, y ahora vamos a entrar directamente a hablamos del primer enemigo del cristiano, la carne, la pasión de la carne, el viejo hombre, la naturaleza adámica, la concupiscencia, son todos sinónimos que encontramos en la palabra de Dios. Todos tenemos esa naturaleza dentro nuestra. ¿Se entiende? Tenemos la nueva con Cristo, pero está la vieja también. Y hay una guerra entre las dos. Una quiere hacer bien y la otra mal. Una quiere hacer la voluntad, la otra no. Ahora vamos a entrar en el segundo enemigo del cristiano. ¿Cuál es el segundo enemigo? El primero la carne, pero fíjense, en el versículo 4 nos va a hablar del segundo enemigo del cristiano. Y va a arrancar de esta manera Santiago. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuál es el segundo enemigo del creyente? Primero la carne, las pasiones, ya lo vimos. Segundo, el mundo. El mundo, esta palabra que se traduce como mundo, en el original está hablando del cosmos. ¿Y qué es el cosmos? Es el sistema organizado y controlado por Satanás. Escucha bien, lo que está hablando Santiago de ser amigo del mundo, está hablando que ese mundo, el cosmos, es un sistema controlado y organizado por el diablo. Él pone las reglas, él pone las normas, él pone los valores en este sistema. Esto es un sistema mundial, es el sistema que se maneja en nuestro mundo. Ahora, ¿quién pone las reglas y las normas de ese sistema? No es Dios. No estamos conforme a la palabra de Dios, porque justamente estamos contra la palabra de Dios. ¿Se entiende? Por ejemplo, Dios dice que el matrimonio que Él estableció fue constituido entre un hombre que Él hizo, Adán, conforme a su imagen y semejanza, y de la costilla de Adán formó a Eva y la trajo al hombre. Y Dios establece el matrimonio, un hombre con una mujer. Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Él creó al hombre, Él trajo a la mujer, para que fuera su compañera, porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Pero no hizo dos hombres, ¿vieron? No hizo dos mujeres. No hizo un hombre con dos mujeres o tres mujeres. No hizo una mujer con tres hombres. El matrimonio establecido por Dios es un hombre varón, masculino, con una mujer femenina. Y a través de esa unión creada por Dios, el matrimonio, Dios establece la familia. Y Dios bendice el sexo creado por Él dentro del matrimonio. Ahora, ¿qué vemos hoy? Vemos algo completamente distinto al plan original. Acá en el 2010 se legisló y se aprobó el matrimonio homosexual. ¿Ven? Eso es contra la palabra de Dios, contra Dios. Eso lo crea el hombre
de acuerdo a su conveniencia, supervisado y manejado por el mismo Satanás. Otro ejemplo, el aborto. El aborto, esa lucha que se tuvo en nuestro país para aprobar el aborto, que el feminismo tanto quería que tenga la mujer ese derecho a un aborto gratuito y que vos puedas ir a un hospital y que te lo practiquen sin cobrarte un centavo. ¿No? Tres, ¿cómo son las características del aborto? ¿Me ayudan? ¿Seguro? ¿Libre? Legal. Legal, seguro y gratuito. ¿Viste? Este gobierno lo impulsó y lo decretó. Eso va en contra de la vida humana. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Entonces es un gobierno que legisla en contra de la palabra de Dios. Entonces, ¿quién maneja el sistema? ¿Lo maneja Dios? No, porque si no estas cosas no estarían. ¿Vieron que en Qatar es otro cantar? No puede haber allá tampoco un matrimonio homosexual exhibiéndose, porque eso es contra su moral, contra el Corán, contra sus reglas, contra sus costumbres. ¿Se dan cuenta? No puede andar haciéndote con la mente libre y que todos van a probar lo que vos te gusta y que estén de acuerdo con tu gusto y con tus placeres. Entonces, vemos en todas las cosas cómo el mundo va legislando lo que Dios condena como pecado, como inmoralidad. Hoy hay derecho, hoy está legislada las leyes para aprobar cosas que Dios condena. ¿Por qué? Porque este sistema está controlado y manejado por el mismo Satanás. Primera Juan 5:19, observen, no es un invento mío. Primera Juan 5:19 dice Juan, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice Juan, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo, el cosmos, yace bajo el poder del maligno. ¿Escuchaste bien? Marcalo en tu Biblia. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace, está adormecido bajo el poder del maligno, acunado bajo el poder del maligno. ¿Ven? Entonces, ¿quién maneja el sistema de este mundo llamado cosmos? ¿Lo maneja Dios o lo maneja el diablo? Buenas noches, bienvenida. Dios la bendiga, hermana. Me alegro de verla. Estamos ahí en Santiago capítulo 4, hablando del segundo enemigo del cristiano. El primero es la pasión de la carne, el segundo el mundo, el cosmos, sistema controlado y organizado por el diablo. ¿Ven? Este mundo juzga y aprueba en contra de Dios y su palabra. Es así. Entonces, quiero mostrarles tres cosas en esta noche, con la ayuda de nuestro Dios, con respecto a la amistad con el mundo. La amistad con el mundo está hablando de la amistad con el sistema. No está hablando que uno no pueda saludar a un vecino, compartir, hasta cierto tipo de amistad puede haber. Pero está hablando del sistema. Cuando uno es amigo del sistema satánico. Y fíjense, por ejemplo, en Primera de Juan, también, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15.
dice lo mismo Juan. Santiago dice amigo del sistema. Y Juan dice, 1 Juan 2:15, no améis al mundo. No ames el sistema de este mundo. No lo ames. ¿Por qué? Ni las cosas que están en el sistema, en el mundo. ¿Ven? ¿Por qué? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, dice Juan, no está en él. Cuando hay un cristiano que dice serlo, que la pasión de él no es Dios ni su palabra, no le interesa, sino le importa solamente el sistema mundano y todo lo que hay en el mundo, y su pasión es el mundo, Juan dice, tenés que analizar si realmente sos creyente. Y nos dice el origen, ¿por qué no tenemos que amarlo? Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, en el sistema, fíjate, la pasión de la carne, que es la que venimos hablando, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. No viene este sistema establecido, no viene de Dios. Está en contra de Dios. Por eso yo no puedo hacerme amigo de este sistema, porque estaría despreciando y desechando la misma persona de Dios. ¿Se entiende? O abrazo al mundo o abrazo a Cristo. O abrazo a Cristo y dejo al mundo. No se puede las dos cosas. ¿Se entiende? 3 cosas que quiero mostrar con respecto a Santiago 4:4. La amistad del mundo, en primer lugar, es el pecado de adulterio espiritual. Si uno se hace amigo del sistema y ama al sistema, está cometiendo el pecado de adulterio espiritual. Es una forma de mostrar nuestra infidelidad espiritual. Estamos hablando de un adulterio espiritual, no físico. ¿Se entiende? Adulterio, ¿por qué? Porque somos cristianos, porque somos salvos, porque tenemos el Espíritu, porque somos hijos de Dios. Y sin embargo nosotros estamos llevados por el sistema en una amistad, en un amor a ese sistema. Y le estamos siendo infieles por ser amigos del mundo. Tenemos que dejar nuestros principios de lado, nuestra manera de pensar. No podemos decir lo que creemos o lo que pensamos, porque el mundo nos va a condenar, nos va a atacar. Si yo pongo un comentario, me van a defenestrar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos yendo por caminos totalmente diferentes. Nosotros vamos por el camino angosto y el sistema mundano, satánico, va por el camino ancho, donde van todos. ¿Te das cuenta? Entonces, el único loco que va para el otro lado, ¿para dónde va? Yo soy cristiano, yo voy para allá porque yo no estoy de acuerdo con esto. Estás re loco. Vamos para allá, todos vamos, si todos vamos para allá, vamos. Te lleva. Nos lleva la corriente de este mundo. ¿Que la maneja quién? El diablo. Entonces, si un creyente se hace amigo del sistema, está cometiendo adulterio espiritual, en primer lugar. Adulterio espiritual. Esto está hablando de quebrantan su unión espiritual con Cristo, cometiendo adulterio espiritual. ¿Se entiende? Si yo estoy casado con una mujer, con mi esposa, y voy con otra, y voy para el otro lado, y me gusta esa persona y la desprecio, le fallo, ¿qué pasa? Estoy cometiendo adulterio, ¿no es cierto? Entonces está tomando la figura de que nosotros somos la esposa de Cristo, que hemos sido unidos a Él y que tenemos que luchar contra el sistema y serle fiel a Cristo hasta que Él nos venga a buscar. No es fácil, ¿por qué? Porque nosotros somos el único loco que pensamos diferente
que tenemos una manera de pensar, tenemos una conducta distinta y el mundo nos va a atacar y se van a burlar cuando uno vive como un creyente verdadero. Y a veces como uno no quiere quedar a un costado, no quiere sufrir el rechazo, muchas veces nos dejamos llevar por esa corriente poderosa que es el mundo. Fíjense lo que dice Primera Pedro 4. Primera Pedro 4. No te dejes llevar por la manada. La manada, el sistema del mundo, ¿no? Todos van para allá, vamos todos para allá. No sabemos si vamos bien, si vamos mal, si le gusta a Dios, si no le gusta, pero vamos para donde van todos. Miren lo que dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 2. Observen. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Observen. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Vos antes qué hacías? ¿Lo que le gustaba a tus amigos? Vos agradabas a ellos, no te importaba nada. Ibas para donde ellos iban. No analizabas si estaba bien, si estaba mal. ¿Por qué? Porque vos eras parte de esos que estaban perdidos. Ahora, Pedro dice que tiene que haber pasado ya el tiempo para haber hecho lo que agrada a los gentiles, a los incrédulos, habiendo andado en sensualidad, observa, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces, abominables idolatrías. Yo andaba en esa movida, manejado por la manada, dirigido por el diablo, siendo un títere, hijo de Satanás. Así dice la Biblia. Ahora mira lo que dice el versículo 4. Y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y que hacen y os ultrajan, te gastan, te verduguean, se ríen, se burlan de tus principios y de tu Dios. ¿Por qué? Porque no vas con la manada, porque vos no estás en la misma. Antes nosotros vivíamos en este sistema, éramos parte del sistema, amábamos el sistema manejado por el diablo. Por eso, si un cristiano es amigo del mundo, comete adulterio espiritual. Si estoy bien con ellos, estoy mal con Cristo. Fíjense lo que decía Jesucristo con respecto a Israel. Israel era el pueblo de Dios. Fíjense en Mateo 12. Dios había levantado un pueblo para que fueran su especial tesoro. Que no fueran como las demás naciones, con una ley, con un Dios, con principios, con mandamientos. Que fuera un pueblo santo, apartado para Dios. Pero ¿qué pasó? Miren lo que decía Jesús en Mateo 12, versículo 39. Está hablando con los fariseos, con los religiosos, para que miremos el contexto, versículo 38. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Querían señal la fiera, ¿no? Miren la respuesta de Cristo. Pero respondiendo él les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal. Ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. ¿Cómo los trató a los religiosos de su pueblo? Generación perversa y ¿cómo? Adúltera. Adúltera, engañando a Dios con ídolos, con prácticas condenadas por la palabra, ofendiendo la persona de Dios.
Marcos 8:38. Observen, Jesús hablando. Jesús te decía las cosas de frente. Por ahí no te gustaba. Marcos 8, versículo 38. Dice la palabra de Dios: porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, observad, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Una de las formas cuando somos amigos del mundo es que no nos vamos a identificar como creyentes. No vamos a hacer nada que nos pueda hacer ver raros. Te hago una pregunta, ¿te animás a orar en un restaurante y dar gracias a Dios por la comida? No, fui al baño a orar porque me está mirando todo. Hasta Toretto ora. ¿No? ¿Vieron? La oración en la comida. Uno debe identificarse, no tiene que tener vergüenza de llevar un llavero con una frase de Jesús, una Biblia. No te avergüences del Señor, porque Él no se avergonzó de ti cuando murió en la cruz para salvarte, para rescatarte, para comprarte con sangre, para que seas su hijo, para sellarte con su espíritu, para que seas una persona santa, distinta y diferente. No podemos pedir que el mundo nos aplauda, porque a Jesús lo crucificaron. Y todo aquel que viva de acuerdo a los principios de la Biblia será ultrajado, será burlado, y es parte del precio que nosotros pagamos por serle fiel a Él. Y si no, jugamos al mudo, al misterioso, al que nadie nos pueda preguntar: ¿y ese libro que llevas qué es? ¿Qué libro? La Biblia. Ah, mira. ¿Ves? Tenés que identificarte, tenés que amar a Cristo, tenés que dejar el mundo. Fíjate, Juan 15:18. Mira lo que decía Jesús. Y el hecho a veces de querer ser aceptado por el mundo, si nosotros queremos ser aceptados, vamos a tener que rechazar a Dios, dejar sus mandamientos y sus principios. Decía Juan capítulo 15, el Señor Jesús, versículo 18, observen: si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si vos sos un cristiano comprometido y fiel a Cristo, te van a odiar. Llegó el evangelista, llegó el santito, llegó este que no le gusta que digan malas palabras. Ojalá digan eso de vos, porque tú eres sal, porque tú eres luz donde Dios te puso. Versículo 19: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Ven? Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí entre el mundo, por eso el mundo os odia. ¿Ven? Cuando vos eras del mundo, el mundo te amaba. Cuando vos, Cristo te salvó y te compró y te hizo una nueva criatura, el mundo ya te odia. Se burlan, te ultrajan. Todo aquel que quiera vivir piadosamente, dice Pablo a Timoteo, padecerá persecución. Ahora, hay que jugarse en este mundo perverso y pecador con lo que dice Dios. Y ser diferente. No hablar como ellos, no vestirnos igual que ellos, no escuchar la música que ellos escuchan, no tener los hábitos que ellos tienen. Porque justamente para eso Cristo nos compró, para ser distintos y diferentes. Ahora, cuando Cristo vino y vio a Israel, su pueblo, dijo: esta generación perversa y adúltera,
está hablando con los que mandaban la religión. Se habían vendido al dinero, se habían vendido a los ídolos. Encontró un pueblo que estaba adulterando hace años con el sistema mundano. Y eso es lo que Santiago nos dice en primera instancia. Si tú eres amigo del mundo, estás siendo un adúltero espiritual. Observa lo que dice Mateo 6. Mateo 6. La iglesia hoy actualmente tiene un perfil que no quiere que sean destacados los cristianos. Entonces se parecen lo más posible al mundo, en su apariencia, en la música, en las presentaciones, en los shows, ¿viste? Y están perdiendo su esencia y su propósito para el cual Dios nos ha puesto en este sistema, para salvar a los perdidos. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. Observa, el mundo y Cristo, vamos a poner. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro. ¿Ves? Si vos amás el mundo, vas a terminar aborreciendo a Cristo. Si no, no podés amar al mundo. Porque es la luz y las tinieblas. Satanás y Dios. ¿Entienden? Observen. Aborrecerá a uno, amará al otro. Escuchá. Se apegará a uno y despreciará al otro. Si te apegás al mundo, vas a despreciar, vas a aborrecer a Cristo. Así de fácil, así de simple. No puedo abrazar a los dos. O agarro uno va a ser el preferido, el otro va a quedar en segundo lugar. Y eso es lo que dice Santiago. Fíjate, volviendo a Santiago para estar finalizando en esta noche, Santiago 4:4. No es tan inofensivo como a veces se pinta. La palabra de Dios es clara. Oh almas adúlteras, dice Santiago, no sabéis, porque por ahí alguno no sabía, que la amistad con el mundo, el cosmos, es, escuchá, enemistad hacia Dios. ¿Viste? Por tanto, si no te quedó claro, el que quiere ser amigo del mundo, si vos tomás esta decisión, escuchá lo que pasa. Se constituye, te volvés enemigo de Dios. Vas a abrazar al sistema, estás adulterando, estás siendo infiel, estás despreciando al que te compró con sangre, pero también lo vas a tener a Dios de enemigo. Contra nosotros se va a poner el Señor. Y no nos va a ir bien. Y no vamos a prosperar. Y no vamos a salir adelante porque Dios está contra nosotros. ¿Entienden? Tremendo, ¿no? Adulterio espiritual. Enemistad con Dios. Y Dios se me va a poner en contra. No he visto a nadie que pueda ganarle una victoria, una batalla a Dios cuando se te pone en contra. Ese padre que te ama, si tú amas al sistema, es un padre que se te está oponiendo y poniéndose como enemigo en tu contra. No lo estoy inventando, está escrito acá. Por eso, el mundo, el cosmos, que es un sistema controlado y organizado por el mismo Satanás. Si yo amo el sistema, voy a ir terminando yendo para agradar, someterme, servir a los propósitos y planes del diablo. ¿Te diste cuenta? ¿Por qué? ¿Quién maneja el sistema? Lo maneja el diablo. Si yo voy con Dios, voy a luchar contra el sistema. No voy a estar de acuerdo. No voy a aprobar lo que ellos dicen o lo que piensan. Y se los voy a decir. No importa si se burlan,
si me dicen que soy un dinosaurio, que yo tengo un sistema de pensamiento del sistema paleozoico. No me importa. Si tú quieres agradar a Cristo, vas a abrazarlo a Cristo, vas a rechazar el sistema. No importa las consecuencias. A Jesús lo odiaron y a nosotros también, dijo Jesús. Si sos popular, si sos famoso, si sos el alma de la fiesta, fíjate si no le estás dando la espalda a Cristo, estás rechazando a Cristo, aborreciendo a Cristo y poniéndote a Dios en contra. Yo prefiero seguir a Cristo. Prefiero combatir contra el sistema, porque quiero que la gente conozca la verdad, la salvación, y que vea algo diferente en mí. Yo no soy perfecto, pero no soy como ella. No me prendo en la misma. No estamos en la misma sintonía. Podemos compartir a un nivel, sí, pero me tienen que respetar y decir, no, pará, él es un pastor, bajemos un cambio, tiremos el cigarro, cuidemos la boca, somos sal, somos luz. Si lo hacemos, que ellos tienen que ver algo distinto, si no, ¿para qué van a querer salir de donde están? Si nosotros estamos en la misma, ¿qué le vamos a ofrecer diferente? Si estos son iguales que los que están afuera, para eso me quedo afuera. Entonces, qué desafío enorme tenemos, qué palabra dura para nosotros, porque no es lindo que te digan adúltero, no es lindo que te digan que sos enemigo y que Dios está en contra, pero que Dios nos ayude a poder afirmarnos en nuestros principios, en la palabra de Dios, en poder ser diferente, que alguien me diga, esa chica es distinta, no se prende, no es igual que los otros, no se viste como todos, no se hace lo mismo que los demás. Es raro, pero porque ama a Dios, porque tiene moral, porque tiene santidad, porque tiene principio, porque cree en un Dios diferente. Y eso es el desafío que nosotros tenemos estando en este sistema satánico, hostil, perverso satánico, pero que somos llamados a ser diferentes. Que Dios nos ayude, hermanos, con su palabra, con su espíritu, con la iglesia, para poder serle fiel al que nos viene a buscar en poco tiempo.